Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López. Pues sí, aquí estamos en Obras Misionales Pontificias. Digo Obras Misionales, es verdad que es Radio María, pero estamos en Obras Misionales Pontificias porque Justo Amado y Javier López trabajan en la SOMP y nos dedicamos a hacer animación misionera, ¿no? Sí, que es nuestra labor principal. Es nuestro tema, hablar de las misiones y de los misioneros. Nuestro tema, exacto. Y este pequeño podcast, pequeño tanto por tiempo como por tamaño de tiempo y edad, hablamos de anécdotas de los misioneros que Justo nos va contando, pues esas cosas que la mayoría de las personas normales no sabemos. Bueno, esto es lo del escriba del Evangelio, que va sacando cosas nuevas y antiguas del arca, ¿no? Pues aquí, la de esta ocasión va a ser antigua, ¿verdad? Antigua, qué bonito. Ya saben que si quieren escuchar este tipo de programas que hacemos nosotros, bueno, no este tipo, sino este programa de Pequeñas Historias Misioneras, si lo quieren escuchar, porque llevamos más de casi 130 podcasts, poniendo en su buscador habitual de internet Pequeñas Historias Misioneras Radio María, le lleva el listado donde están todos los podcasts. Y tanto ahí como en otras plataformas tipo Apple Podcasts, Spotify, iVoox de canal de OMP, pueden escuchar estos programas. Y si nos quieren decir cualquier cosa, también Radio María nos facilita un correo que es historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Una vez dicho esto, Justo, si quieres empezamos con el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es, hemos escuchado hace creo que 2 programas el tema de la evangelización en Estados Unidos. Sí, estamos hablando. Porque están celebrando los 250 años de la independencia, entonces vimos la parte como anglosajona, con el padre jesuita White, que llegó ahí a Maryland, y entonces ahora vamos a la parte española. Y uno diría, bueno, pues California. No, California no. Bueno, la gente lo puede pensar, California ¿no? es del siglo finales del 17, inicios del 18. No, mucho antes, la evangelización, bueno, empezó por Florida, ¿no? Hombre, es lo más cercano, ¿no? Florida, porque enseguida llegaron misioneros a Florida, porque, vamos, estaba al lado de Cuba. Sí, estaba cerca. Pero vamos a ir a Georgia, que es el estado que está justo encima de Florida. De Florida. Y forma parte de las 13 colonias originales, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea que lo que pasa es que esta parte, no, hasta que fue parte de, o sea, se integró en lo que eran las 13 colonias, pues pasó su tiempo. O sea, es como la parte sur, ahí abajote, ¿no? Bueno, encima hay un montón de ríos, es un poco inhóspito, hay mosquitos, bueno. En fin. Entonces, esta zona de Georgia, que es la salida de varios ríos, hay unos ríos que tienen nombres raros, Ogeechee, Altamaha, ¿sabes? y sobre todo está lo que se llama Savannah, la ciudad de Savannah. Pues esto está un poquito más al sur de la ciudad de Savannah. Y allí los primeros que llegaron fueron, porque hubo como 3 intentos, ¿no? 3 intentos de evangelizar la zona. El primero fueron los dominicos. Los dominicos en el año, fíjate, 1526. Ahora es una idea, 1526. Sí. Vamos, Perú todavía no es nada. No. O sea, Sudamérica, nada. Yeah. Estábamos 1526, un explorador español que se llamaba Lucas Vázquez de Aillón. O sea, que aquí el nombre te dice de dónde viene la gente, ¿no? Aillón. Pues llevó allí a unos dominicos, pero la cosa, fundaron una misión que se llama San Miguel de Gualdape, pero la cosa no funcionó. A los 3 meses no prosperó. Cerraron el chiringuito, como se dice, y esto no va. ¿Por qué no va? Es que no. Y entonces, bueno, pues no pasa nada. Fíjate, pasaron 40 años y en 1566 lo volvieron a intentar los jesuitas. Llegaron ahí a la zona, pero como 3 años después lo dejaron. Igual. Sí, el San Francisco de Borja, que era el general de los jesuitas en aquella época, dijo, se pueden contar con los dedos de una mano los conversos que se han producido. O sea que fue mal. Y lo dejaron. Es verdad que después lo que hicieron fue ir hacia arriba y estos jesuitas nos martirizaron. O sea que les fue mal. Ir hacia el norte de... No solo evangelizar, sino que iban perdiendo. Entonces ya pues pasaron como unos 7, 8 años. En 1573 lo intentaron ahora los franciscanos.
Y estos sí que lograron asentarse. Bueno. Tanto los franciscanos sí que lo hicieron. La tercera bala vencida. Es curioso porque los jesuitas, ¿sabes qué decían? Que aquello era el lugar más miserable jamás descubierto. Eso decían los jesuitas. Como tendría que ser, ¿eh? Porque los jesuitas... claro, y los franciscanos es que dijeron que esto podía ser el granero de Florida. O sea, si podemos aquí... Esto es... ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a los jesuitas en esos 10? Los jesuitas sufrieron el ramalazo de la mayor sequía del siglo XVI. O sea, cuando llegaron los jesuitas coincidió su establecimiento en la misión, cuando una sequía horrible, aquello era un desastre, etc. Y claro, cuando llegaron los franciscanos volvió la cosa a su ser normal y dijeron, oh, pues esto es un paraíso. O sea, ¿te referías a sequía del terreno, de la zona? No, una sequía de varios años. Allí. O sea, un periodo de sequía como no había habido nunca. Parece ser que según los estudiosos en 2 o 3 siglos. O sea, los jesuitas no lo podían saber que estaban pasando. La peor sequía de la historia. Para ellos era como, ¿esto es lo que hay aquí? Esto es lo que hay aquí. Dice, vaya, sí. Yo creo que Dios también se quedó diciendo, Dios dijo, vamos a utilizar también esto, porque yo quiero que sean los franciscanos. No sé, eso sería... Vale. Entonces, tal es así que, fíjate, llega 1573, en 2 años se había bautizado el jefe de los indios de esta zona, se llaman Guale. El jefe Guale se había bautizado, su mujer también, vamos, éxito total. Y era muy difícil. Me imagino. ¿Pero por qué? Porque uno de los problemas que tenían los Guale era la poligamia. Era una poligamia un poco curiosa, porque es que resulta que quien heredaba, o sea, yo soy el jefe indio, ¿no? ¿Quién me hereda? ¿Mi hijo? No. Hereda el hijo de la hermana mayor de mi familia. ¿Qué eso? Qué raro. O sea, era el sobrino el que le daba. O sea, porque la herencia se transmitía por la mujer. Entonces iba alternando. Era una forma de que todo quedase curioso, ¿no? En la familia extensa, o sea, el clan. O sea, sí, no sé, yo que me llamo Amado, pues los Amados tenían... va alternando entre tíos, tías, y todo queda en la familia. En la familia extensa, no en la familia... Entonces, yo creo que sería así. Y entonces, ¿qué hacían? Muchísimos jefes se casaban con todas las hermanas de una familia. ¿Por qué? Porque así podían heredar la herencia, se transmitía a hermanas, pero no se escapaba nada. No se iba a ninguna. No se escapaba nada. Entonces, eran polígamos. Y entonces, y además eran pueblos cada pueblo no sé, tendría unos 1000 habitantes, pero era la idea esta de... Y entonces, claro, es una cosa ancestral. Ahora vienes y le dices, mira, no puedes tratar a tu mujer como si fuera una mercancía y tener 6 o 7. Y cuanto más rico seas, tienes 10. Como si tuvieras coches aparcados en el garaje, ¿no? No, resulta que tu mujer tiene la misma dignidad que tú. Explícale eso, ¿sabes? Bueno, deraban que cogían la herencia era para mujeres. pero, o sea, dices tú, no, qué bien, una población indígena matrilineal. Pues no era matrilineal, o sea, al final simplemente era como si fuesen, ¿no? Arcas de herencias, eso era la mujer. O sea, su dignidad radicaba en que podía heredar, nada más. Porque después podías tener un montón. Porque no ocurría al revés. O sea, no había poliandria, solo había poligamia. Suele pasar. Claro, entonces la cosa era ir contra eso, que es culturalmente, y decirles, es difícil. Sí. Bueno, entonces se establecieron varias misiones, después volvieron a establecerse más, o sea que la cosa iba bien. Y mandaron a unos franciscanos que parecían, vamos, excepcionales, que se pusieron en una localidad que se llama Tolomato y varias localidades alrededor. Entonces, y yo los 5 los vamos a recordar porque parece un equipo de fútbol. O sea, ahora que España ha ganado el Mundial, dice, pues ¿de dónde venía Ferran? Pues Ferran viene de tal sitio. Pues este era. El primero era Pedro de Corpa, que es un pueblo de Madrid. Fíjate, un madrileño. Pedro de Corpa, que era el superior. Después estaba Blas Rodríguez de Cuacos de Yuste, ¿no? Cáceres, extremeño. O sea, un madrileño, un cacereño. Después Miguel de Añón de Moncayo, Zaragoza, allá en la frontera. Un año. O sea,
Después tenemos Antonio de Badajoz, aunque no era nacido en Badajoz, en la ciudad, sino en La Albuera, un pueblo que está como a 40 kilómetros de la ciudad. Vale, otro extremeño. O sea, pacense. Y después estaba otro que se llamaba Francisco de Veráscola, que era la forma de llamar a Gordexola, que es Gordejuela, en Vizcaya, un vasco. Un vasco. Pero fíjate, dos extremeños, un vasco, un madrileño y un maño, un aragonés. Eso es. Entonces, y los 5 llegaron, enseguida fueron muy, muy queridos, o sea, porque tenían ese estilo franciscano que caracteriza a San Francisco, así de, venga, todo es positivo, encima no tengo nada, ¿qué más me da? ¿Sabes? No voy a perder nada, ¿no? Entonces se hicieron muy, muy amigos. Y entonces lo que sí decían es que los misioneros solo administraban el bautismo a los que se comprometían con la monogamia. O sea, decía, mira, sí, directamente, ¿no? Le decía, mira, para nuestra religión, el matrimonio es un sacramento, es la base de la familia, para nosotros es sagrado, y además lo que hay detrás de esto, que es una forma de entender el hombre en el que la dignidad del hombre y la mujer es la misma. Es la misma. Serán distintos, pero es la misma dignidad. Entonces, claro, no había bautizos para los polígamos. Pero bueno, poco a poco, pues la gente se fue bautizando, etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, la misión que habían fundado era la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, lógicamente. Con esa mezcla de Guadalupe extremeña y Guadalupe México, que no vamos a entrar, ¿no? Sí, sí. Que así se llamaba la población esta de Tolamato, se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, pues había cariño, etcétera. Pero ¿qué pasó? Siempre hay un malo malísimo. En las historias. En las historias estas siempre hay un malo malísimo. Entonces, el malo malísimo de esta historia se llamaba Juanillo. O sea, ya había sido bautizado. Si tenía nombre Juan, claro, un santo, acordaros que, sobre todo antiguamente, los nombres los daban los santos. Sí. Entonces, no sé si por San Juan Bautista o por San Juan Evangelista, el que fuera, este Juanillo era sobrino del jefe de la aldea. O sea, que era su heredero. Si era hijo de su hermana, pues habría sido en la línea esta rara de sucesión. Y entonces iba a sucederle. ¿Pero qué quería? Quería tener muchas mujeres. Entonces, el superior de la misión, el padre Pedro de Corpa, le dijo, van mal, por ahí no. O sea, tú estás bautizado, tú te comprometiste a ser monógamo, etcétera, no puedes. Le llamó la atención varias veces, el caso es que el otro se enfadó, se puso agresivo y en septiembre de 1597 lo atacó y lo mató de un hachazo al pobre Pedro. El Juanillo el Juanillo con el grupo de sus fieles. Ya no sería Juanillo, ya sería un poquito más. No, le llamaban Juanillo porque sí, bueno, le pusieron. Entonces, y en 2 o 3 días mataron a los otros 4. O sea, a Blas, Miguel, Antonio y Francisco. O sea, que no se quedó... Sí, fueron a los otros sitios, a las otras misiones, porque habían fundado 5, y fueron a por ellos, a matarlos, vamos. Los mataron, fue terrible. Todo por el tema de esto, o sea, de echarle en cara que no puedes tener más mujeres. Suele pasar, ¿eh? Nos remontamos a San Juan Bautista. Sí, es verdad. Cortar la cabeza. De hecho, el Juanillo. No te lo vas a creer. Ayer me escribió un WhatsApp a John Serrano, sí, desde chat, ¿sabes? Sí, el chat. Sí. Que bueno, sí, porque es javeriano, no es franciscano y no se puede decir. Un saludo. John Serrano de Ordicia, sería como... Sí, sí, Anchón Serrano. Sí. De Ordicia, o sea, fuera ahí, Anchón Serrano de Ordicia. Está en el chat. Me mandó ayer un WhatsApp y que salía la imagen de Albertín, una señora. Y lo que me ponía era impresionante, decía... esta señora es una presencia permanente en nuestras celebraciones desde hace 25 años. O sea, una mujer fiel ahí. Primero como participante sin poder recibir los sacramentos, por ser mujer de un polígamo. Que hay poligamia en el chat. Y recientemente bautizada a la muerte de su marido. O sea que ya participa. Pues a mí me impresiona, fíjate, la fe de esta mujer que ahora mismo lo tiene claro. Que lo tenía claro, dice, oye, soy una polígama, no soy digna
Dice, aquí que nos hacemos muchas, porque claro, los casados, no bautizados, los separados, todos esos rollos que nos hacemos nosotros, con perdón, aquí en Occidente, una mujer africana sencilla lo entiende. Dice, oye, soy la mujer de un polígamo, no puedo ser cristiana. Y espera, se bautiza y participa plenamente en los sacramentos. Albertín, gracias por tu ejemplo, ¿eh? Y todos los que estamos escuchando y hablando, como en mi caso, rezamos por ti y te damos las gracias. Eso es. Y Haciendo bueno, este paréntesis, volvemos a Juan, que se había cargado a los 5 misioneros. Estos eran conscientes, los 5 misioneros, estos franciscanos, de lo que les esperaba cuando iban a un sitio así. O sea, que estaban perdidos de la mano de Dios. Además, estos son como islas de aluvión en la salida de estos ríos que hemos dicho. Lógicamente, eran gente inteligente y se ponían en el lado, no en el lado del mar, de las islas, sino en el otro lado, para estar protegidos de mareas, etcétera. O sea, pero no deja de ser un sitio perdido en la mano de Dios. O sea, el que había salido de ahí de Corpa dice, mi pueblo será pequeño, pero pues sé dónde está. Pero bueno, y entonces eran conscientes, y a mí esto también tenemos que valorarlo. Cantidad de misioneros que han ido a sitios realmente inhóspitos a ojos humanos, pero oye, con una frescura, y estos lo tenían. Bueno, pues estos 5, enseguida sus hermanos de orden, los franciscanos, dijeron, si es que eran santos, eran unas bellísimas personas los que lo conocían, y encima entregaron su vida por la misión tan tranquilamente, vamos, como lo sabían que les podía pasar esto, pero bueno, como no solo son gajes del oficio, sino gajes de ofrecerse al Señor. Pues han pasado casi 500 años, justo. Claro. Pues estos 5 serán canonizados el próximo 31 de octubre como coronación del mes de las misiones, como coronación de los 100 años del Domum, fíjate. Sí, sí. Que a mí me parece muy bonito. Y de hecho en Estados Unidos, para un poco el toque han celebrado los 250 años de la independencia, la Iglesia de Estados Unidos quiso recordar esto, y entonces el 24 de mayo comenzaron un peregrinaje eucarístico. Eucarístico, sí. Sí, comenzaron desde el sur, querían recorrer las más posibles colonias, antiguas colonias que se independizaron de Inglaterra. Entonces empezaron en San Agustín, en Florida. No era de las colonias, pero como es el asentamiento más antiguo... Desde ahí salieron, ¿no? Sí, salieron. El San Agustín en Florida es el asentamiento más antiguo en el territorio continental de Estados Unidos. O sea, ninguna otra ciudad se estableció antes que San Agustín en Florida. Entonces empezaron ahí, curiosamente empezaron desde el santuario de Nuestra Señora de la Leche. ¿Ah, se llama así? Sí, porque sale la imagen amamantando al niño. Muy bonito. Y pararon, lógicamente, en la zona de las misiones de estos franciscanos para recordarlos, para tenerlos muy presentes, porque curiosamente en el año de la independencia se les canoniza. Qué bonito. Y la peregrinación subió hasta San Pedro y Pablo de Filadelfia, que está muy cerca, o sea, muy cerca, quiere decir 2 o 3 manzanas, o igual 4, del Independence Hall, donde se proclamó la independencia de Estados Unidos en 1776. O sea que, oye, tío, qué bien lo hicieron. Y fueron parando. Además, como fue parecido, creo que tuvimos un programa en que hablamos de una peregrinación eucarística muy grande que se hizo prácticamente una cruz a todo el mapa de Estados Unidos, partiendo de los sitios por donde entraron los misioneros, desde Canadá, México, California y Nueva York. Creo que lo hemos comentado por encima, pero no hemos entrado en detalle, ¿no? Sí, no, dedicamos un buen... ¿Sí? Porque nos dio la oportunidad de hablar de los misioneros, porque cada uno de esos tenía un misionero. Ah, bueno, eso sí es verdad. Entonces, en este caso, han tenido a varios misioneros y tenía como lema One Nation Under God. Una nación bajo el amparo de Dios. Eso es. Que también como uno, esto del Papa León XIV, todos muy gracioso. Uno, ¿no? Sí, o sea, tiene... Uno en Cristo, unidos en la misión. Está muy bien, ¿no? Bueno, pero lo que no he contado es que había un sexto franciscano. Ah, pues eso te lo has sacado de la manga, ¿eh? Que la alineación la has dado antes de España Este no jugó, pero forma parte del equipo, ¿sabes? Como algunos jugadores españoles... ¿Es el entrenador o qué? No, el entrenador era el Pedro. Vale. Entonces,
Este se llamaba Fray Francisco de Ávila. A este no sé... ¿Era de Ávila? Sí, vale. Este sí era de Ávila. No lo encontrarían, lo que fuera. No sé qué pasó por ahí. Pero estaba allí. Pero estaba por allí. Pero no lo mataron. Bueno, si era de Ávila, ten en cuenta que venía... En aquellos momentos estaba San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Por ahí rondando. O sea, vaya ciudad. En fin, sobrevivió para contarlo, pero también mostró clemencia hacia sus atacantes, ¿sabes? Porque le dijeron que testificaran contra ellos y dijo, vamos a ver, estar, yo estaba, pero verlo no lo vi. Entonces no puedo testificar. O sea, empezó a dar para atrás porque sabía que como testificase los iban a buscar para matarlos, porque habían matado a españoles y tal. Y entonces intentó, estar. Se echó para atrás. Y de hecho, fíjate, los mataron en 1597. En esa zona específica donde estaban las misiones no volvieron los franciscanos hasta 6 años después, en 1603, que volvieron más misioneros, ¿no? Y fue el obispo de Cuba, porque claro, habían muerto 5 misioneros. Claro. Y entonces, no era el obispo de Cuba, era el obispo de Baracoa, que es la primera diócesis de Cuba y que pillaba también Florida y las misiones que salían de Florida. Entonces, el obispo visitó la zona, bautizó a gente, confirmó y confirmó a los caciques que se habían arrepentido. O sea, a Juanillo parece ser que se arrepintió. No sabemos qué pasó con él. Vale. Igual huyó, lo que sea, pero toda la gente pidió perdón porque habían muerto 5 personas espectaculares, bellísimas personas. Que les había llevado... Y entonces arrepintieron. Lo de la monogamia se quedó ya como fijo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó con los Wale? ¿Qué pasó con los Wale? Buena pregunta. Porque bueno, los han evangelizado, etcétera. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues vinieron las enfermedades que llevaban los españoles, pues que se extendieron, que fue la gran crisis que sufrieron las poblaciones indígenas en América. O sea, un germen malo llevado desde aquí de Europa, pues acababa con un montón de gente. Claro. Tuvieron enfermedades, no tantas como otros sitios, pero tuvieron enfermedades. Y entonces entre las epidemias y después los cambios de clima que tenían allí, que también volvieron otra vez a aparecer, pues muchos se fueron hacia el interior. Vale. Y después los ingleses, para ocupar esa zona, porque todavía no era la independencia, activaron a varias poblaciones indígenas para que los atacaran, a los Wale. Y los atacaron, hubo un montón de muertos, etcétera. Entonces dijeron, esto es un desastre. Entonces, la parte que se fue hacia el interior son los antepasados de una cosa que se llama la nación Creek, que son los actuales Creek. O sea, ya saben que hay reservas en Estados Unidos, pues la reserva que tengan los Creek, esos son sus antepasados eran los Wale. Vale. Y es una de las naciones indias reconocidas por Estados Unidos, etcétera. Sí. Y otra parte acabó en Cuba. O sea, los que quisieron irse, dicen, mira, aquí os está yendo mal, ¿queréis venir a Cuba? Que allí podéis establecer. Pues los españoles se los llevaron a Cuba. Ah, sí. O sea, que es una cosa que o sea, algún cubano tiene sangre Wale. Y bueno, y a todo esto, quizá nosotros los españoles estamos muy acostumbrados a tener santos por todos lados, porque se calcula que hay unos 750 santos españoles. Y muchos beatos. Y después están los más de 1000 mártires que causaron en la guerra civil los animales estos. Estamos casi en el top 1 de la lista. Sí, no, de santos, casi. Hombre, es normal que sean los italianos. Creo que eso es el segundo. Sí, los segundos después los italianos, porque los italianos tienen al Papa al lado. Ya. ¿Has visto que le decía? ¿Has visto Santa Francisca Romana? Que salió de aquí al lado. Santa Francisca Romana es que aquí su familia. La has visto pasar por la calle. Ya, o sea, por eso se llama Romana. La canonizamos y dice, sí. Pues bueno. Entonces, que tengamos en cuenta eso, que valoremos, a pesar de que tenemos muchos santos y algunos espectaculares, todos espectaculares. No todos. Entonces, que tengamos eso, que valoremos que van a canonizar a otros 5
muy majos. Por lo menos que lo tenemos presente. Sobre todo para concluir el mes de las misiones. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Ya saben que si quieren escuchar alguna historia como estas, en el buscador habitual de internet, Pequeñas Historias Misioneras, y leía el listado donde están todos los podcasts y en todas las plataformas. Y el correo electrónico es historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Justo nos hemos quedado sin tiempo. Sí. Ya hasta el siguiente capítulo y muchas gracias por esto. No hemos podido hablar ni siquiera de la vida de los 5. En fin, bueno. Bueno, podemos dedicar a lo mejor algún programa a alguno de ellos. Antes de que los... pues rogad por nosotros. Rogad por nosotros. Hasta la siguiente. Pequeñas Historias Misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López.